La ley y los profetas. El pueblo judío es reconocido por ser en general grandes estudiosos de las escrituras. La base de la educación hebrea es la Torá. Este libro debe ser memorizado por los niños hasta aproximadamente sus 5 años. La Torá está compuesta por el grupo de libros que nosotros conocemos como Pentateuco y se compone desde el libro de Génesis hasta Deuteronomio, y se le atribuye su autoría a Moisés. Después de los 5 años y hasta los 12, los niños deben aprender y razonar sobre las escrituras, y no solamente estudian minuciosamente la Torá, sino que además se instruyen, meditan y debaten sobre el Talmud, que es un libro compuesto por un conjunto de comentarios de la Torá realizados por rabinos. Es como si nosotros juntaríamos los comentarios de las más reconocidas Biblias de estudio, todas en una sola especie de superbiblia de estudio. Luego de los 12 años y durante el resto de sus vidas, los estudiosos judíos se dedican a la lectura, meditación, interpretación, debate y estudio del Tanaj, que es un libro que aglutina tanto a los libros de la Torá, o sea el Pentateuco, a los libros de los profetas y los escritos o libros históricos, que es la base del Antiguo Testamento que tenemos ahora en la Biblia. Es impresionante y al mismo tiempo desafiante el considerar cómo un pueblo entero está dedicado a buscar el conocimiento de Jehová, el Dios Todopoderoso. Pero si consideramos esos datos, nos resulta aún más incomprensible pensar cómo el pueblo judío, teniendo tanto conocimiento de la ley y los profetas, no podían reconocer a Jesús como el Mesías. Seguramente has escuchado explicaciones como que el pueblo judío esperaba un Mesías reinante, un libertador de la esclavitud en Roma, una figura política que gobierne al pueblo como rey al igual que David. Pero aún considerando esos puntos, los judíos, y especialmente los escribas, fariseos y saduceos, conocían muy bien las escrituras, y sabemos que las escrituras están llenas de Cristo. Recordemos la escena de Camino a Emaús, cuando 2 discípulos caminaban conversando sobre Jesús y lo que le había acontecido en su muerte, y en medio de ellos caminaba Jesús y les explicaba las Escrituras. Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Toda la ley y los profetas están repletas de Cristo. Tienen a Cristo como figura central y como protagonista en la historia del pueblo de Israel. Y es que el fin de las Escrituras es que Dios hable con su pueblo, se comunique con ellos, cuente lo que Él es, lo que Él hace, nos muestre su amor infinito, su justicia inquebrantable, su santidad inalcanzable, su amor incomparable, su misericordia incomprensible y su salvación inmerecida. De todo esto nos habló Dios por medio del Hijo, como su máxima expresión en la comunicación hacia su pueblo. Pero el conocimiento sin arrepentimiento no tiene fruto. Es más, el conocimiento por el puro hecho de saber nos llena de soberbia, de orgullo y nos vuelve legalistas y simples religiosos. Este orgullo y sentimiento de superioridad es el que tenían los maestros de la ley en los tiempos de Jesús. Les encantaba enredarse en discusiones teológicas y de interpretaciones, donde podían demostrar sus conocimientos y poder sentirse superiores. Buscando un error en el Señor Jesús, uno de los intérpretes de la ley le preguntó sobre la ley y la importancia de los mandamientos que en ella hay. Mateo 22, 35 al 40. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Los mandamientos que el Señor Jesús expresó no están literalmente escritos de esa manera en la ley. Sin embargo, es irrefutable que todos los mandamientos escritos en la ley, o sea, los 10 mandamientos, e incluso los más de 600 mandamientos que los judíos encontraron en la Torá y exigían cumplirse, están resumidos en estos dos grandes mandamientos. El Señor muestra su gran sabiduría al declarar que toda la ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos. Y esa sabiduría es de la que carecían los escribas y fariseos. Tenían el conocimiento, pero no lo ponían en práctica. En realidad, creían que cumplir ritos era cumplir con la ley y los profetas, y dejaban de lado el amor y la misericordia. La doctrina y la vida de Jesús era tan diferente a la vida y doctrina de los fariseos que la gente pensaba que la base era diferente, e incluso pensaron que las nuevas enseñanzas de Jesús reemplazaban y abolían la ley. Es por ese motivo que Jesús debe aclarar ese punto. Mateo 5, 17 al 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Cristo vino a cumplir y cumplió con la ley y los profetas. Pero esa entrega y compromiso de obediencia no está limitado solamente a nuestro Señor, sino que debe ser una constante en nuestra vida como hijos de Dios. Pero, ¿cómo podemos cumplir con la ley y los profetas? ¿Cumpliendo los ritos? ¿Guardando las fiestas? Pues no. Así como el Señor mostró de dónde derivan la ley y los profetas, los dos grandes mandamientos, también nos da un mandamiento a nosotros que nos permite cumplir con la ley y los profetas. Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En este simple y hasta lógico mandamiento se expresa la manera de cumplir con la ley y los profetas. Pero el ser simple no quita para nada su profundidad y complejidad. Pues si consideramos solamente esta semana que pasó, la mayor parte de mis decisiones fueron a mi favor, y no digo necesariamente que en contra de otra persona, sino de la manera que a mí me parece y me conviene. Mi egoísmo está presente en mis pensamientos, en mi corazón y en mis decisiones. Pero el Señor nos ordena, así que aunque no tengamos el conocimiento profundo de la palabra de Dios que tienen los estudiosos, tenemos la opción de cumplir con la ley y los profetas, simplemente tomándonos unos instantes para pensar si lo que voy a hacer es lo que me gustaría que hagan conmigo. Tan simple como esto. De esta manera consideraremos a Dios en nuestras decisiones y permitiremos que Él nos muestre el egoísmo que tenemos dentro, para poder dejar de pensar en nosotros mismos y así poder cumplir con la ley y los profetas.